Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos tenemos una lista de prioridades en nuestra vida. Mi pregunta para ti, al iniciar el estudio de hoy, es la siguiente. ¿En qué lugar se encuentra la oración en tu lista de prioridades? Debería estar en el primer lugar de la lista. Lo que la palabra de Dios nos revela es que no podemos hacer nada que agrade a Dios por nuestras propias fuerzas. Únicamente cuando oramos con diligencia, cuando oramos adecuadamente, solo de esa manera recibiremos la ayuda del Espíritu Santo, o en otras palabras, la unción del Espíritu Santo, con el fin de que cumplamos los propósitos de Dios. Les compartiré algo en lo que yo creo. Lo mucho o poco que oremos demuestra nuestro nivel de compromiso con sus propósitos. Si no oramos lo suficiente, no estamos comprometidos con los planes de Dios. Y cuando miramos a nuestro ejemplo de vida, ¿quién es nuestro ejemplo de vida? El Mesías, Yeshua. Hallamos que múltiples veces, de acuerdo con la Escritura, Él pasaba la noche entera en oración. Es decir, Él entendía que la oración era más importante que el sueño. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que renunciaste a dormir toda una noche con el único propósito de orar? Cuando hablamos de la oración bíblicamente, y esto se refleja en la palabra hebrea para orar, en forma verbal, la cual es un verbo reflexivo. ¿Y qué significa eso? Tiene que ver con una acción y una respuesta. Es decir, nosotros oramos, esa es nuestra acción, y Dios responde. ¿Y qué debemos hacer ante la respuesta de Dios? Escuchar. Una parte integral de la oración consiste en oír a Dios. No piensen que la oración es simplemente hacer que tus peticiones y súplicas sean conocidas por Dios. Esa es una parte, ciertamente, pero otro aspecto, y yo afirmaría que el aspecto más importante, es esperar con paciencia la respuesta de Dios. Que podamos escuchar su voz con el fin de tener discernimiento y entender cómo aplicar su poder para sus propósitos y para su gloria. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a ver que los pasajes que leeremos en este estudio y los pasajes que analizaremos en las próximas semanas, muchos de ellos están relacionados con la oración, con el fin de que tengamos la perspectiva adecuada de la oración y que entendamos los propósitos de la oración. La oración siempre busca que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de una persona. Así que, ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que dice: Aconteció que cuando él estaba en cierto lugar, lo que esto nos dice es lo siguiente. En este pasaje se muestra que el Mesías tenía un lugar definido para orar. Y de nuevo, eso demuestra cuán prioritaria era la oración para él, tanto que tenía un lugar fijo al cual iba a orar. Y vemos además en este primer verso que él estaba en un lugar particular orando, y cuando terminó,
vemos aquí que cierto discípulo suyo le habló y ¿qué le dijo? Señor. He compartido con ustedes muchas veces que siempre es importante detallar cómo el texto se refiere al Señor, ya sea Maestro, ya sea Salvador, si es llamado Mesías o, en este caso, Señor. Y creo que esta es una clave hermenéutica muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? Una clave hermenéutica es un recurso que nos ayuda a utilizar la metodología correcta para llegar a la verdad bíblica, a una interpretación adecuada. Cuando oramos, debemos siempre acercarnos a Él reconociendo que Él es el Señor, es decir, el Señor sobre todas las cosas. Y por cierto, eso incluye también tu vida. Si tú quieres oír a Dios, si quieres recibir algo de Él, su provisión, debes considerarlo a Él como el Señor de tu vida, no solamente como tu Salvador, gracias Dios porque me has salvado, sino que también, Dios, como tú me has salvado, yo reconozco que eres mi autoridad. De eso se trata la adoración, de reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Eso es algo fenomenal. Eso trae beneficios maravillosos. Produce resultados de justicia. Ten siempre presente, ¿cómo estoy conduciéndome ante Dios? Es decir, ¿cómo está siendo mi vida